joven escritora de La Plata, considerada la más joven por sus contemporáneos. Amante de Dios y los animales, en especial de las arañas, los lagartos y las lechuzas. Su vida es una incógnita que se arma a través de las ficciones y verdades que ella misma ha construido. Ganadora del premio Nueva Novela a sus 85 años. Autora de más de una treintena de títulos. En esta cuarta entrega de Episodios de un futuro anterior, el grupo Planeta Argentina tiene el honor de presentar a la autora del desenfado literario. Es el turno de la única y enigmática Aurora Venturini. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ever Orona y esto es un nuevo capítulo de Episodios de un futuro anterior. Sí, esta es una nueva entrega del podcast de el grupo Planeta Argentina. Y si están escuchando este cuarto episodio, probablemente ya saben que tienen que ir a seguir la cuenta oficial del grupo Planeta Argentina, pero sí, por esas cosas del cosmos, son nuevos, recién llegados a estos lares y nunca escucharon el dato, les comento que todo lo que tiene que ver con el mundo de los libritos, con las novedades más importantes del mundo editorial, lo pueden encontrar en el Instagram del grupo Planeta Argentina. ¿Cómo lo encuentran? Como @planetadelibros.ar, @planetadelibros.ar. Además, ahí van a poder encontrar todo el catálogo de libros, entre los cuales están esos de los que vamos a hablar hoy. Así que atendís, Marta, porque te avisé, @planetadelibros.ar. En este cuarto capítulo de su podcast favorito, Episodios de un futuro anterior, vamos a hablar de una autora única en su especie, pero esta es única posta, Estamos hablando, como ya dijimos al principio, de la diva de la nueva literatura, de la gran Aurora Venturini. Aurora es, en palabras de importantes personalidades del actual escenario literario como Mariana Enríquez o Liliana Viola, la escritora más joven de la Argentina. Pero, ¿por qué son importantes estos dos nombres? ¿Por qué hablamos de dos autoras como Enríquez y Viola? Porque ambas fueron en el año 2007 prejurados del concurso Nueva Novela, un galardón que entregaba el diario Página 12, que es un diario muy reconocido acá en Argentina. Y aclaro esto porque quizá nos están escuchando desde otros espacios del universo y yo doy por sentado muchas cosas propias de la cultura argentina. Pero no solamente trabajaban estas dos, Mariana Enríquez y Liliana Viola, sino que además escribían para este diario autores de renombre, como Juan Sasturain, como Guillermo Sacomano, como Juan Forn. Bueno, miren la calidad de nombres que estamos tirando, ¿no? De hecho, fueron estos últimos que mencioné junto a otro breve grupo selecto quienes entregaron el premio a la gran Aurora Venturini, quienes decidieron que era Las Primas, la obra que se llevaría el primer lugar en el concurso organizado por Página 12, como ya dijimos. Pero lo que sucedió en aquel fin de año del año 2007 no fue tan sencillo, No es que dijeron de una, che, ganó esta novela, punto, le damos el premio y chau picho. Lo que sucedió a priori fue una extensa discusión entre el cuerpo de jurados, porque los que integraban el tribunal del concurso se dividían entre quienes consideraban a Las Primas una obra maestra, al punto de teorizar la posibilidad de que el autor detrás del seudónimo fuera el mismo César Aira, un maestro de la escritura, del que estaremos hablando próximamente, uno de esos autores bien crípticos, de los que solo se sabe aquello que ellos quieren que sepamos, así como sucede también con la propia Aurora Venturini, quien armó para nosotros, sus lectores, una biografía propia de una novela. Dijimos entonces que este jurado se dividía en dos y que una parte la consideraba ganadora indiscutible por la sorpresa de encontrarse con un estilo que jamás se había leído en nuestro país. Las Primas era un delirio muy bien construido, una historia pocas veces contada y pocas veces contada con esa incorrección política, vamos a decirle, característica además de la obra toda de Aurora Venturini. Pero la otra parte del jurado no hacía más que poner en duda el valor de la obra en cuestión. Escuchen esto, porque es realmente muy interesante. Se decía que Las Primas era una cosa de locos, que no podía ser la ganadora, que tenía que ser una broma que les estaba jugando algún autor de renombre,
que la autora sería una estudiante de letras empecinada en demostrar todo lo que aprendió, que también podría ser un joven snob que les estaba tomando el pelo. En fin, como ya dijimos, barajaron muchas posibilidades, surgieron muchas hipótesis en el debate de la elección. Pero cuenta Liliana Viola, la autora de Esta no soy yo, biografía de Aurora Venturini, este libro que tengo aquí en mis manos, que fue el propio Juan Forn quien se las vio venir, quien dijo algo así como: ya veo que le damos el premio a una anciana, y no fue esa la palabra que usó, que tiene publicados como 30 títulos. Y fue así, cuando abrieron el sobre se encontraron con una nueva autora, abro comillas, porque tenía 85 años. Y esta nueva autora efectivamente tenía publicados más de 30 libros, incluso con algún que otro premio o galardón encima, todos colgados en el living de su casa. Porque Aurora era una escritora que dedicó su vida a escribir y que hasta sus 85 años esperó el reconocimiento popular. Por esto colgaba todos sus premios y reconocimientos a la vista de los demás, porque era lo que ella quería, el reconocimiento popular por su trabajo. Cuando se ponen en contacto con Aurora para invitarla a la premiación, porque los autores no se les puede avisar antes que ganaron, se les tiene que decir sí o sí en el momento sincrónico de la entrega del premio, Aurora les dice que no necesita que le envíen un medio para el transporte a la ceremonia, porque ella contaba con un chofer personal, hecho que después se comprueba era falso. Aurora contrató, escuchen esto porque es otra de las anécdotas disparatadas de la vida de Aurora. Aurora contrata un taxi para asistir a la premiación y lo hace pasar como su chofer personal. Y la cosa sigue porque, como Aurora era una persona que, supongo yo, gozaba de descolocar a sus interlocutores, le pregunta además a quien la llamó para citarla a la entrega del premio, estamos hablando de la gran Liliana Viola, si la persona con la que hablaba era flaca. A lo que Viola le contesta que no, y cuenta además que cuando Aurora la conoce en persona le dice: che, nena, me mentiste. Así como escuchan todo lo que les conté, Aurora era un personaje increíble. Por eso les digo, había como una intención constante por parte de ella de descolocar, de desorientar a los demás en cada charla, en cada conversación, en fin, cada vez que tenía la oportunidad de hacerlo. Es decir, creo firmemente que Aurora disfrutaba de desorientar a sus lectores también, de incomodarlos, incluso como a sus interlocutores en las entrevistas, como esos periodistas con los que charlaba. Y además me atrevo a decir esto porque efectivamente es lo que sucede con su obra literaria. Y no hablo solo de Las Primas, sino de sus cuentos, todos textos propios de una estructura y una argumentación única, fuera de línea con absolutamente todo lo que se publicaba en su tiempo. Y ni siquiera era una adelantada, porque Aurora desconcierta incluso hoy día a nuevas generaciones de lectores que viven en sus libros una experiencia única y distintiva, incomparable a cualquier otra cosa que se haya escrito. Pero no vamos a hablar todavía de su obra, al menos no detalladamente, sino que me interesa detenerme un poquito más en su vida, que de todas formas maneja un límite bastante difícil de identificar con su obra en sí misma. Antes, cabe mencionarles que, como ya dijimos al principio, muchos de los datos de los que estamos hablando están en el libro de Liliana Viola. Estoy hablando de Esta no soy yo, biografía de Aurora Venturini, que lo pueden adquirir en la tienda del Grupo Planeta Argentina, o también pueden ir a su librería amiga, la que tengan ahí más a mano. Pero además, en línea con toda la data que venimos tirando de nuestra protagonista del episodio de hoy, otra cosa que pueden ir a mirar, por supuesto, cuando terminen este cuarto capítulo de episodios de Un Futuro Anterior, es el documental dedicado a su figura como autora, que además lo pueden encontrar completo en YouTube. Estoy hablando de Beatriz Portinari, un documental sobre Aurora Venturini. Así se llama, es un poco largo el nombre, el título. Esta es una pieza audiovisual en la que la autora de la que hoy hablamos muestra algunos aspectos de su vida que no tienen desperdicio. Por ejemplo, que le regaló un bastón con un cuchillo estilo estileto a una de sus amigas para que se cuide en la calle de posibles atacantes. Por ejemplo, también que gustaba de adoptar mascotas poco comunes, inusuales, vamos a decirles,
como lagartos, lechuzones, arañas, y que una de estas arañas se llamaba Rebeca, como la famosa novela gótica inglesa que lleva su mismo nombre. No sabemos, por supuesto, si la llamó así en alusión a esto, pero de todas formas no podía dejar de marcar la coincidencia. Pero el dato que me parece que no se tienen que perder es cuando cuenta su breve estadía en el infierno y lo que allí vivió. Y aquí es donde empezamos a hablar también de cuestiones biográficas que no están en este documental. El infierno para Aurora Venturini es un elemento que simbólicamente va más allá de sus creencias. Digo con esto que va más allá del hecho de que Aurora fuera una acérrima católica, una mujer de fe. No sé si sabrán ustedes, pero el imaginario colectivo, la construcción que existe hoy en día en el inconsciente de la cultura humana toda, sobre la estética, sobre la apariencia de lo que denominamos infierno, es una construcción que no sale de la Biblia, porque en la Biblia no se describe al infierno con sus círculos, sus torturas, sus castigos y sus llamas ardientes de pecadores. Toda esa imagen fue construida por un antiguo poeta florentino, un tal Dante Alighieri. No sé si lo conocen, no sé si les suena. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Sale a decir, no, este infierno no existe en las Escrituras Sagradas. No, claro que no, Marta. La Iglesia Católica se sirve de estas características inventadas por Dante para usarlas como propias y así infundir el temor en sus fieles con la idea de llegar a un lugar como ese, como el que Dante describe. Pero la pregunta es, amigos, ¿es azaroso que hablemos de infiernos, de Dantes y de catolicismos? No, claro que no, tampoco. Si ustedes recuerdan, el documental que cuenta su vida se llama Beatriz Portinari, pero haciendo alusión a qué se llama de esta manera. Primero que nada, a que el seudónimo que Aurora utiliza para enviar el manuscrito de Las Primas al premio Nueva Novela de Página 12 es efectivamente Beatriz Portinari. ¿Pero por qué lo usa? ¿De dónde lo saca? Beatriz Portinari no es nada más ni nada menos que la musa inspiradora del poeta florentino, creador del infierno como figura simbólica de la cultura occidental. Estamos hablando del gran Dante Alighieri. Y como si en verdad fuera esta Beatriz, que en el poema La Divina Comedia lo acompaña al poeta desde los cielos, Aurora Venturini va aún más allá y se adentra ella misma en los infiernos creados por Dante. Y aquí comienza un relato desopilante en la vida de Aurora Venturini, porque cuenta, entre otras cosas, que estando en el infierno escuchó la voz del propio Lucifer, quien incluso le habló con una voz ronca y oscura, invitándola a quedarse en el reino de las tinieblas creado por Dante. Y a la hora de contarlo, no parece una señora angustiada por la anécdota, sino que pareciera hasta disfrutarla, sin perder el dato de que era amiga de un famoso cura exorcista. ¿Y quién es amigo de un sacerdote que se dedica a exorcizar demonios? Esa persona es Aurora Venturini. Hay una novela que en lo particular es la que más me gusta de su obra completa, que se llama Los Rieles, que además ustedes no la están viendo, pero tiene alta portada. Tiene la señora portada. La pueden conseguir en la tienda del grupo Planeta Argentina, esta edición bellísima editada por el sello Tusquets. Los Rieles es una novela sobre la muerte. Ese es el tema principal. La propia Aurora nos cuenta qué se siente transitar la última etapa de la vida, qué lugar ocupa la ancianidad en nuestra sociedad, y además comparte joyas propias de la vida real y de la vida ficcional, que recuerden que en Aurora son una misma cosa. Los capítulos en los que Aurora habla de su estadía en el infierno, de su pelea con los súcubos, de qué se siente arder en el reino de las tinieblas de Lucifer, son realmente imperdibles para todo amante o lector de la literatura de género. Son hasta una novela aparte de Los Rieles, forman un subtexto cargado de horror y acidez, elementos propios de la gran Aurora Venturini. Vayan a leer esta novela, porfa, yo sé lo que les digo. Sobre esta parte del relato, de la historia que estamos construyendo al recorrer su vida y su obra en esta cuarta entrega de Episodios de un Futuro Anterior, quiero concretar la idea que deja Aurora en nosotros, sus lectores. La figura
de esta mujer que es un ícono de nuestra literatura. ¿De qué hablo? De una construcción muy bien hecha, muy bien cuidada, pero muy estudiada, de la figura de autor que Aurora construyó para sí y para nosotros. Quiero decir con esto que Aurora es una mujer que en cada entrevista, en cada charla pública que brindaba, en cada conferencia, se dedicaba a hacer literatura, a construir un personaje único, exclusivo de la mente creativa de la propia Aurora Venturini. Y ese personaje que creó Aurora Venturini es la misma Aurora Venturini. Más allá de que en cada entrevista tenía una respuesta distinta a una misma pregunta, cuando la prensa ha tenido que hablar con sus cercanos, familiares o amigos para chequear datos, se encontraban con elementos que solo existieron, según estos testimonios, en las historias que Aurora había elegido contar como parte de su biografía. Y aquí es donde empezamos, más que a relacionar, es donde se empieza a desdibujar el límite que separa las dos vidas de cualquier autor. La vida real de la vida ficcional. Esta es la parte en donde no sabemos qué de todo lo que Aurora Venturini adjudica autorreferencial en su obra es así, y qué parte de estos elementos pertenecen al orden de lo ficcional. Otro tema del que tenemos que hablar es el tema de la deformidad, de la malformación del cuerpo como representación del castigo ante el pecado, que es uno de los tópicos fundamentales de la obra de Aurora Venturini, que es una idea muy Cronenberg, que forma parte del corpus de obsesiones que recorren toda su obra. En su condición de católica, Aurora relaciona la deformidad con el pecado, como ya dijimos, y en esta parte me gustaría compartirles un dato, a mi criterio interesante, en relación a esta idea del cuerpo. En la antigüedad, la Iglesia Católica y los también muchos pueblos de esta época del mundo consideraban a la deformidad como una muestra divina de castigo, de que algo mal se estaba haciendo. Muchos incluso sacrificaban a los hijos que nacían bajo esta condición. Pero más relacionado al universo de Aurora Venturini, la Iglesia creía que los niños deformes eran producto de las relaciones sexuales que los hombres y mujeres mantenían con los demonios. Sí, los niños deformes eran producto de la cópula entre hombres y súcubos y entre mujeres e íncubos, razón por la cual la deformidad está relacionada a la oscuridad, a lo maligno, a lo demoníaco, a lo siniestro. Hay una peli muy hermosa y muy oscura que toca estos temas. Se llama El Ente. Está basada en el libro homónimo del autor estadounidense Frank de Felita. Y no voy a hablarles con esto, no ahora por lo menos, de Las Primas, la obra cúlmine en la bibliografía de Aurora Venturini. Hay una novela inédita de nombre Un canario llamado Kirill, en donde otra vez aparece el tema del cuerpo maldito, el tema de la deformidad, en el personaje persona llamado Sebastián, un hermanito menor de las Venturini, que en teoría y según testimonios de Aurora existió y murió, pero del que sus hermanas niegan cualquier posible existencia. Escuchen esto. Aurora afirma que este niño vivió y pasó por todo lo que pasa al niño de la novela. Sostiene, en reportajes que le hacen, que este personaje está 100% basado en su pequeño hermano deforme, que poco vivió con la familia Venturini. Y la pregunta a la que nos lleva Aurora Venturini todo el tiempo es: ¿qué de todo es real y qué no? ¿La literatura de Venturini solo está en sus libros? ¿Las entrevistas que dio fueron una extensión de sus ficciones? ¿Las ficciones estaban en los relatos que compartía en entrevistas como Su vida toda? ¿Y su vida toda estaba en sus libros? Señores, señoras, esto es Aurora Venturini, la literatura hecha persona. Quiero cerrar esta primera parte del podcast dando lugar a otras voces. En esta oportunidad vamos a escuchar a las nuevas generaciones de la literatura argentina, de la literatura latinoamericana. Autoras contemporáneas, protagonistas del actual escenario de nuestra literatura, van a compartir con nosotros su experiencia con la literatura de Aurora Venturini, porque no podemos negar que Aurora y su universo literario representan un modelo a seguir, un modelo de referencia para quienes quieran escribir literatura argentina. Aurora es un modelo además de literatura en sí misma.
Pero quiero escuchar qué tienen para decir estas autoras que estoy seguro más de uno de ustedes ya debe haber disfrutado. ¿Vamos a escucharlas? Hola, soy Giovanna Rivero, escritora boliviana. Aurora Venturini para mí es un faro de esperanza. Su obra empezó a conocerse de manera más masiva, creo que cuando ella tenía ya 85 años, lo que connota un enorme compromiso de la escritora con su obra, con su trabajo, con su imaginación, porque me imagino que las décadas de silencio o de una relativa llegada a las comunidades lectoras no deben haber sido fáciles. En ese sentido, para mí es un ejemplo ético de amor por el propio arte, de un compromiso que no se rinde ante nada, ¿no? Ante las urgencias del tiempo y del mercado. Y en ese sentido, creo que su obra pudo resistir, esa espera, porque es una obra brillante, su escritura está llena de impudicia, de un saber culto contaminado, entre comillas contaminado, del saber popular de las provincias. Tiene este gesto entre lúdico e irónico, pero también con una enorme melancolía en las historias que trabaja. Su obra Las Primas es todo un referente en este momento para acercarnos a los secretos de la familia, a lo femenino inatrapable y también a la carga sexual, ¿no? A un erotismo distinto, no formateado por los lenguajes hegemónicos, sino un erotismo sucio que no distingue la convivencia, por ejemplo, con lo animal. Venturini es para mí, como ya lo dijo además la escritora Mariana Enríquez en algún momento, en algún reportaje que leí, la escritora más joven de América Latina, la escritora punk por excelencia. Y en ese sentido, conocerla creo que no, es un portal para experimentar uno mismo en su propia escritura otras formas de la lengua literaria. Así que estoy muy agradecida con la obra de Venturini, la encuentro imprescindible en nuestro imaginario. Mi nombre es Valentina Vidal y Aurora Venturini me abrió un mundo. Su registro desfachatado, ese coloquial tan propio que usa con una precisión quirúrgica, es una puerta de aprendizaje de cómo se le puede dar color a los personajes. Usa el absurdo como dispositivo para ir al hueso y atravesar las fronteras de la corrección, rompiéndolas a patadas. Juega, pero teniéndolo todo bajo control. Aurora fue ante todo un personaje en sí mismo, enigmática, solitaria, completamente parte de su mundo creativo. Abre la ventana y escribe párrafos salvajes, deformes, pero sobre todo subyugantes, poniéndonos a prueba como lectoras y desafiándonos como autoras. Para mí hay dos clases de literatura: la que te deja fuera, leyendo a la distancia, apreciando el virtuosismo pero con cierto desapego, y la que te integra, la que invita a participar del juego propuesto y te deja sentir el olor a tinta. Este tipo de literatura es como un dínamo, estimula, sienta bases y dan ganas de escribir. Aurora pertenece a este grupo. Es como una semilla que cae, de la que nacen un montón de plantas en un jardín voluptuoso y arrebatado. Por eso es tan importante leerla. Hola, soy Luciana De Luca, soy escritora y quería hablar de mi experiencia lectora con Aurora Venturini. Tengo un ejemplar de Las Primas de 2009, por lo tanto pienso que la descubrí muy cerca de la fecha en la que ella salió ganadora del concurso Premio Nueva Novela en Argentina en 2007, con 85 años. Y me acuerdo que cuando descubrí esa historia me pareció fascinante. Aurora Venturini para mí no solo es un gran rescate literario, y después por supuesto leí toda su obra y todo lo que se fue publicando, sino que además creo que involuntariamente es una de las impulsoras para muchas autoras argentinas y para que la literatura argentina empiece a darle espacio a aquellas mujeres que por distintos motivos en la historia
de la literatura quedaron relegadas. Hola, soy Julia Coria, soy escritora y mi experiencia de lectura con Aurora Venturini es bastante reciente. Soy de quienes la descubrieron cuando ganó el premio, este premio Revelación. Lo primero que me pasó fue que me generó curiosidad que la revelación fuera una anciana. Me dejó medio ahí sorprendida y me dieron ganas de leer. Pero esas ganas estuvieron también traccionadas porque antes de que yo activara ir a comprar el libro, vino un día mi hija con las primas en la mano y me dijo: ¿vos viste esto? Me lo dijo como quien descubre, no sé, un sabor exótico. Bueno, y así fue. Por suerte me guardé el prólogo de Mariana Enríquez para el final, porque bueno, así no tenía tanto aviso, aunque ya tenía el de mi propia hija, de que eso que iba a leer no lo había leído nunca. Tiene un regusto como inaugural para mí esa lectura, ¿no? De esas cosas que hacemos por primera vez. Bueno, por primera vez visité un universo del que no me dan ganas de salir, me dan ganas de permanecer ahí, así que siempre, siempre, siempre entusiasmada con volver a Aurora. Hola, soy Lula Comerón, soy escritora y quería compartir mi experiencia con las novelas de Aurora Venturini, escritora que me parece fundamental para la cultura argentina. Por favor, si no la leyeron, léanla. Yo llegué a ella como en un secreto. Una amiga me regaló las primas y me dijo: léela, no agregó nada más. Confié, me metí en el texto y quedé fascinada con las voces de sus personajes, la psicología de sus personajes, cómo narra la intimidad. Y lo que más me gusta también, me fascina, es el relato que se va construyendo de los textos de ella que abordan las mujeres, esto de compartir las miradas, a vos qué te pareció, por dónde llegaste. Bueno, lo siento como un calidoscopio salvaje de voces que se identifican con esa intimidad inquietante en la que te sumerge de una manera magistral. Otra de las cosas que también me gusta es el laburo que ella misma hizo sobre su propio archivo después de que su obra se visibilizase. Así que nada, celebro que haya llegado a mi vida, que inevitablemente si la leíste no te la sacás más del cuerpo. Gracias todas a estas autoras que son hoy importantes exponentes de la literatura argentina y latinoamericana también. Gracias a Luciana De Luca, autora de Otras cosas por las que llorar y de este libro tremendo del que ya estaremos hablando próximamente, El amor es un monstruo de Dios. Gracias a la diva Giovanna Rivero, autora de Para comerte mejor y de Tierra fresca de su tumba, librazos de cuentos súper oscuros que no pueden dejar de leer. Gracias a Lula Comerón, autora de Con B de Villera y de la novedad editorial Resentida. Gracias a Valentina Vidal, autora de Fuerza Magnética y de su última novela, Volátil. Y gracias a Julia Coria, autora de Todo nos sale bien y de La Horda Primitiva, entre otros títulos. Julia además hace unas recomendaciones que no decepcionan, así que vayan a seguirla en sus redes sociales también. Pero gracias de verdad a todas estas autoras increíbles por haber participado en este cuarto capítulo de Episodios de un futuro anterior. Piensen ustedes que estamos en un gran presente para la literatura escrita y producida por mujeres. Hoy día, de hecho, son las grandes protagonistas de nuestras letras. Pero para que esto suceda, tuvieron que darse muchos cambios sociales, muchas luchas que hicieron que la mujer hoy ocupe un espacio diferente del que ocupaba, por ejemplo, en el siglo XX. Y digo esto porque Aurora llegó a gozar de su tan merecida fama recién a sus 85 años. Una autora que publicó más de 30 títulos a lo largo del siglo XX recién se hizo conocida popularmente a principios del siglo XXI. Aurora es, en este sentido, un testimonio vivo de que en el siglo pasado había autoras, había mujeres que escribían, pero el contexto se ocupaba de dar fama solamente a los hombres. Y esto no es una opinión, es un hecho. Si pensamos en la literatura del siglo XX, producida en Argentina nada más, vamos a pensar inevitablemente en un gran número de nombres masculinos y algunos poquísimos, la verdad, nombres de mujeres. Solamente en Argentina, como dije, la literatura del siglo XX es
Jorge Luis Borges, es Julio Cortázar, es Ernesto Sábato, es Adolfo Bioy Casares, es Rodolfo Walsh. Y solo algunas pocas mujeres quedaron en el imaginario cultural como importantes representantes de nuestra literatura, pero nunca al nivel de la popularidad de los hombres. De hecho, la única realmente reconocida en esos niveles de popularidad fue la gran Silvina Ocampo, pero después, si nos preguntan más nombres femeninos, tenemos que hacer memoria, no salen al toque como los de los hombres. Por eso es importante la historia de la trayectoria literaria de Aurora Venturini, porque es prueba viva de todo esto. Aurora y muchas otras mujeres del siglo XX siempre escribieron, y escribieron muy bien, pero fue el contexto el que las dejó en las sombras de los exponentes de los que hablábamos antes. En este sentido, Aurora me recuerda la historia de Amparo Dávila, de Elena Garro, todas ellas autoras que recibieron el reconocimiento y la popularidad merecidas sobre el final de sus carreras. Quiero ir, en esta parte de nuestro podcast, Episodios de un futuro anterior, al momento de compartir datos curiosos sobre la vida de la gran Aurora Venturini. Realmente, la vida de Aurora, como ya dijimos, resulta un enigma develado de a ratos, por ella misma. Así que esta selección de datos curiosos me resultó particularmente compleja. Pero no quiero dejar de compartirla con ustedes. ¿Vamos a escucharla? Aurora Venturini fue una escritora autodidacta, ya que no tuvo una formación literaria formal de letras, como muchos otros de sus contemporáneos. Trabajó como empleada administrativa en el Ministerio de Obras Públicas de Argentina durante más de 30 años. Su obra literaria abarca novelas, cuentos, poesías y se caracteriza por su enfoque en la condición humana y la experiencia femenina. En 1951, Aurora Venturini ganó un concurso literario organizado por la Fundación Eva Perón, lo que le permitió publicar su primer libro de cuentos, El Aguafiestas. Eva Perón le entregó personalmente el premio a Venturini. Después del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en 1955, Venturini fue perseguida y despedida de su trabajo, sufriendo dificultades económicas y personales. Nació en una familia de clase media en La Plata, Argentina. Su padre era un empleado ferroviario y su madre ama de casa. Fue una lectora voraz y constante desde muy temprana edad, lo que influyó en su desarrollo y creatividad como escritora joven. La infancia de Aurora estuvo marcada por la soledad, el paisaje del campo y la fantasía, elementos que luego se reflejarían en su obra literaria. La escritora argentina Aurora Venturini falleció el 24 de noviembre de 2015, a los 93 años de edad, en la ciudad de Buenos Aires. La infancia minusválida. Mi mamá era maestra de puntero, de guardapolvo blanco y muy severa, pero enseñaba bien en una escuela suburbana donde concurrían chicos de clase media para abajo y no muy dotados. El mejor era Rubén Fiorlandi, hijo del almacenero. Mi mamá ejercitaba el puntero en la cabeza de aquellos que se hacían los graciosos y los mandaba al rincón con orejas de burro hechas de cartón colorado. Raramente un mal portado reincidía. Mi madre opinaba que la letra con sangre entra. En tercer grado la llamaban la señorita de tercero, pero estaba casada con mi papá, que la abandonó y nunca volvió a casa a cumplir obligaciones de pater familiae. Ella asumía tareas docentes turno mañana y regresaba a las 2 de la tarde. La comida ya estaba hecha porque Rufina, la morochita que oficiaba de ama de casa muy consecuente, sabía cocinar. Yo estaba harta de puchero todos los días. En el fondo cacareaba a un gallinero que nos daba de comer y en la quintita brotaban zapallos milagrosamente dorados, soles desbarrancados y sumergidos desde las alturas celestiales a la tierra. Crecían junto a violetas y raquíticos rosales que nadie cuidaba. Ellos insistían en poner la nota perfumada en aquel albañal desgraciado. Nunca confesé que aprendí a leer la hora en las esferas de los relojes a los 20 años. Esta confesión me avergüenza y sorprende. Me avergüenza y sorprende por lo que ustedes sabrán de mí después. Y vienen a mi memoria muchas preguntas.
Especialmente viene a mi memoria la pregunta: ¿qué hora es? Verdad de verdades, yo no sabía la hora y los relojes me espantaban como el rodar de la silla ortopédica de mi hermana. Ella, más cretina que yo, sí sabía leer la esfera de los relojes, aunque ignorara leer en libros. No éramos comunes, por no decir que no éramos normales. Rum, 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 murmuraba Bettina, mi hermana paseando su desgracia por el jardincillo y los patios de Laja. El rum solía empaparse en las babas de la boba que babeaba. Pobre Bettina, error de la naturaleza. Pobre yo, también error, y más aún mi madre, que cargaba olvido y monstruos. Pero todo pasa en este mundo inmundo. Por eso no es lógico afligirse demasiado por nada ni por nadie. A veces pienso que somos un sueño o una pesadilla cumplida día a día, que en cualquier momento ya no será, ya no aparecerá en la pantalla del alma para atormentarnos. Esto es el inicio de Las Primas, la obra que lleva a la fama a la gran Aurora Venturini, una novela súper fresca en relación a su contenido, a su forma, a lo que cuenta y a cómo lo cuenta. Y piensen que, en contra de todos los estereotipos que existen sobre la idea de la ancianidad, esta novela fue escrita por una mujer de 85 años, por una mujer que vivió su vida en el siglo pasado, cuando el mundo era otro, cuando hacer literatura se trataba de otra cosa, no de lo que se trata hoy en día. ¿Qué podemos decir, además de la obra de Aurora Venturini? Primero, que si quieren conseguir su obra, sus novelas icónicas, sus cuentos, tienen que ir a su librería amiga a buscar la colección que editó el sello Tusquets del grupo Planeta Argentina y pedir cualquiera de los títulos alucinantes que componen su obra. Agarrá lápiz y papel, Marta, porque te voy a recomendar. Obvio, arriba de todo, Las Primas. Después tenés que leer Las Amigas. Si lo que querés es leerla, pero nunca jamás leíste nada de ella, mi consejo es que arranques siempre por cuentos, porque ahí ves si te gusta o no el estilo de un autor, y digo esto en líneas generales. Cada vez que quiero leer a alguien que nunca leí, voy por sus cuentos. Por lo menos ese es mi consejo. En este caso, vayan por sus cuentos secretos, un corpus de historias rarísimas, pero raras mal, de esas que caracterizan a Aurora Venturini. Si lo que te atrae de Aurora es su costado político, su historia con Eva Perón, tenés que leer Eva, Alfa y Omega y Pogrom del Cabecita Negra, en donde se habla de política, de pobreza, de todo lo que tiene que ver con importantes momentos de la historia de nuestro país. Para consultar más títulos, puedes ingresar al catálogo de la obra de Aurora Venturini que te ofrece el Grupo Planeta Argentina. Anota, Marta, www.planetadelibros.com.ar www.planetadelibros.com.ar y ahí buscas lo que te interese leer sobre esta autora única en su especie, como ya dijimos al principio. ¿Todavía no te convencí de leer Aurora Venturini? Escucha esto, Marta. Uno de los aspectos que me resultan más interesantes de la obra de Aurora es su estilo, sus obsesiones, los temas recurrentes que se tocan en sus historias. Como ya dijimos, aparece la deformidad, la idea de la religión a través del pecado, pero también aparece la monstruosidad, el terror, pero no en un estilo Stephen King. El terror aparece a partir del tratamiento de elementos del orden cotidiano que son llevados al punto del extrañamiento. La familia aparece, pero no como un espacio seguro o de refugio. Lo mismo pasa con la idea de la casa. Ya no es ese lugar en el que uno está a salvo, sino que pasan a ser escenarios oscuros en los que suceden hechos monstruosos. Otro hecho curioso es la similitud con la obra de Borges en relación no solo al lugar que cada uno le da a la Beatriz de Dante en su carrera literaria. Recuerden que Beatriz aparece en la obra de Borges, pero en el icónico cuento El Aleph, y en Aurora aparece como seudónimo en la obra que la catapulta a la fama. Borges y Venturini comparten la idea de la duplicidad, del discurso diádico, de la dualidad de personajes. Así como el Borges que llega a duplicarse él mismo en su cuento El Otro, Aurora se vuelve dos auroras en los personajes de ficción que reflejan su vida. Y en esta también dualidad, en la que realidad y ficción se vuelven biografía, Aurora Ángela Venturini era hermana de Ángela Aurora Venturini, 4 años menor que ella. De este vínculo familiar
se sirve más de una vez la propia Aurora cuando muchos de sus personajes llevan el mismo nombre o cuando intercala primer y segundo nombre, así como lo hicieron sus padres. Este dato me resultó increíble, como la vida toda de Aurora Venturini. Y parece que siempre digo lo mismo, pero la verdad es que podríamos estar hasta el próximo episodio hablando de Aurora Venturini. Como último consejo les pido, se los repito por última vez, vayan a leer a Aurora Venturini. Cierro invitándolos otra vez a que sigan al grupo Planeta Argentina. No dejen de hacerlo, así no se pierden todas las novedades del mundo editorial, del mundo de los libritos. Los pueden encontrar en Instagram como @planetadelibros.ar, @planetadelibros.ar. A mí me pueden encontrar también en Instagram como @egoeversum. Me pueden seguir para hablar de libritos, de autores, de autoras, del podcast, de lo que quieran. Me pueden encontrar entonces en Instagram como @egoeversum. Podemos charlar de lo que estamos leyendo cada uno también. Yo, por ejemplo, acabo de terminar la novela Trajiste contigo el viento, de la autora ecuatoriana Natalia García Freire. ¿Se les gusta Pedro Páramo de Juan Rulfo, por ejemplo? Si les gusta ese estilo de literatura latinoamericana bien oscura, no se lo pueden perder porque es una magia absoluta de la que próximamente vamos a estar hablando. También arranqué La Pez de Gabriela Larralde, una novela de sirenas, podemos decir. Muy entre comillas, sirenas, porque las mujeres monstruos de esta historia de época nada tienen que ver con el imaginario colectivo de lo que es una sirena. Esta es otra historia que toma la magia de América Latina como base argumental, que tampoco se pueden perder si disfrutan de la lectura de este nuevo estilo contemporáneo, así bien oscuro. Pero a todo esto y sobre el final les recuerdo, vayan a leer a Aurora Venturini, vayan a leer Las Primas o cualquiera de sus obras porque la literatura de Venturini es un viaje de ida, Marta. Yo soy Ever Oroná y así pasó otra entrega de su podcast favorito. Esto fue Episodios de un futuro anterior. Nos vemos la próxima.